Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. ¿Has escuchado de una política de protección al comercio? ¿O de un plan nacional de prevención del delito contra el sector privado? Te lo menciono porque cuando hablamos de política criminológica, de estrategia de seguridad pública y combate a la delincuencia, el enfoque, el esfuerzo pareciera estar orientado al 100% a los ciudadanos, las familias, los espacios geográficos en los que desarrollan sus actividades recreativas, y eso está súper bien, pero escucho a los políticos hablando del rescate a los espacios públicos o tener vecindarios y centros de estudio mejor vigilados con programas como Colonia y Escuela Segura, pero pocas veces, a menos de que sea en un acto público por compromiso, se les escucha hablar de una estrategia para proteger a los sectores productivos, a las empresas, de ser víctimas de la delincuencia. El sitio de noticias Expansión CNN menciona que, según una investigación realizada por la Cámara de Comercio en 2016, titulado Informe de Seguridad Empresarial en México, Retos y Tendencias, dio como resultado que es más común que las empresas paguen por sus medidas de seguridad a que den parte a las autoridades. Como estrategia para enfrentar las amenazas, 39% de los encuestados incrementó sus medidas de seguridad a partir de recursos propios. El 30% dijo notificar a las autoridades y el 14% prefirió la contratación de consultores externos, reveló este informe. Es decir, de cada 100 casos, solo 30 se reportan a las autoridades, lo cual significa que de esos 100 casos, al menos 70 no forman parte de una estadística, no hay carpeta de investigación, por ende, pues no hay responsables legales, lo cual significa que al menos 70 delincuentes y sus cómplices andan por ahí, libres, planificando nuevos golpes. La cifra negra de los delitos ocurridos tan solo en 2017 al sector privado asciende a 86.6%, según se menciona en los resultados de la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, la ENVE, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México. En estos casos, no hubo denuncia, o bien, no se inició averiguación previa o carpeta de investigación. Esta cifra resulta, ser estadísticamente inferior al 90% estimado para 2015. Y, pareciera, ¿no?, una buena noticia, pero decimos, bajó. Pero estamos hablando de más del 85% de los casos sin denunciar. Y para que te preocupes o te emociones, únicamente 49% de las empresas encuestadas reportó contar con un departamento de seguridad patrimonial. Digo, esto lo puedes ver desde dos ópticas, ¿no? Que al menos la mitad de empresas que son afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, cuentan con un departamento de seguridad, lo cual, puede significar una fuente de empleo para gran parte de la audiencia de este programa. Pero si vemos el vaso medio vacío, pues la mitad de las empresas simplemente se defienden como pueden en contra de extorsiones, robo, ataque a la cadena de suministro, agresiones contra empleados y la intrusión a instalaciones, por mencionar algunos problemas. Y es que tal pareciera que una contradicción mirar a una empresa como víctima, debido al tabú o al paradigma de que hablar de víctima es hablar de vulnerabilidad e indefensión. Tal pareciera que decir empresa nos hace pensar de inmediato en un corporativo de gente vistiendo finos trajes, sentados en una amplia mesa y discutiendo inversiones en países asiáticos. Pero empresa también es la tienda de ropa, la farmacia de 24 horas, la cafetería local, el restaurante familiar, la compañía de transporte, que no están exentos de sufrir pérdidas causadas por la delincuencia, tal
y como le ocurre también a las cadenas comerciales o a los parques industriales. Un artículo de la revista Gestión y Política publicado en 2018 titulado La victimización de las empresas en México, conceptos, teorías y mediciones, elaborado por los investigadores Carlos Vilalta Perdomo y Gustavo Fondevila, el cual te recomiendo visitar, revisar, es buenísimo, menciona que las empresas sufren en ocasiones más delitos que los hogares. La incidencia, la prevalencia y la concentración delictiva a veces son mayores entre las empresas que entre los individuos, entre los hogares. De lo anterior, pues se puede derivar fácilmente que los daños en general pues son notablemente mayores. Esto es increíble y te pido poner atención porque las implicaciones sociales son muy graves. Quizá estarás pensando, oye José, ¿y a mí qué me preocupa lo que le pase a las empresas? Pues yo no trabajo en una, no soy dueño. Pero déjame explicártelo de esta forma. Los delitos contra la propiedad producen pérdida de ganancia por una disminución en la productividad. Y eso provoca que haya un incremento en los precios y en las primas de seguro. Y eso ya te está afectando a ti, a mí y a todos, porque todo sube de precio. Además, la criminalidad contra las organizaciones genera una mayor sensación de inseguridad entre empresarios y empleados. Hay pérdida de empleos por motivos de recorte de personal y en ocasiones también implica el cierre definitivo de empresas o establecimientos, así como un recelo por invertir y por expandirse. Es muy lógico, piensa en esto. Si mis bienes están siendo afectados, simplemente me llevo la operación de mi compañía a otra ciudad o país. Cierro funciones, liquido a los empleados. Ponte a pensar, ¿qué pasaría si en ciertas localidades del país cerrara una maquiladora, una ensambladora que tiene 15,000 empleados? Una sola empresa dando empleo directo a 15,000 personas que de un momento a otro se quedan sin trabajo. A eso, súmale los beneficios indirectos, o los beneficiarios indirectos, como proveedores, transportistas, fabricantes de insumo, uniformes, hasta el señor que vende burritos y refrescos a la salida, se queda sin sustento. Ya estás cayendo en cuenta de la gravedad de la situación, me imagino. Ahora bien, quizás soy muy fatalista, pero lo que ocurre es que las micro y las pequeñas empresas, que son las mayores empleadoras, son las más vulnerables a la criminalidad, porque en ocasiones no poseen una solvencia o margen de inversión para dedicarlo en gastos de seguridad como guardias, monitoreo, modificación de instalaciones, porque todo representa un gasto que afecta la utilidad final y los estados financieros. Por ello, mi querido Saltamontes, debemos entender que la victimización de las empresas se puede convertir en una amenaza seria a la viabilidad económica de un país. Algunos de los detractores de la criminología corporativa dicen, como si me importara, que lo que nos dedicamos al sector privado no estamos interesados en el bien común, en la sociedad, y estamos defendiendo los intereses de los poderosos. Es un discurso ambivalente que pierde de vista un pequeño detalle. Cuando los gobiernos hablan de empleo, de mejorar los sueldos, el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los ciudadanos, no lo hace desde sus recursos, lo hace a través de las empresas del sector privado. Aunque no se le da mucho énfasis en este tema porque, pues como menciona la investigación, la misma encuesta del INEGI, uno de los delitos más frecuentes contra las empresas está relacionado con corrupción. ¿Sí? El delito cometido por un servidor público. Ya sabes, un billetito para acelerar el trámite, la multa fantasma por no cumplir con ciertos reglamentos, un pequeño donativo para mirar a otro lado y autorizar el permiso aunque no se cumplan con las medidas de seguridad o de construcción. Y una vez más, ¿quién sufre las consecuencias? Tú, mi querido amigo, tú, mi amiga, que consumes, vives, usas y eres parte directa o indirecta de esa cadena. Y es que son dos lados de una moneda: las empresas que cometen delitos como contaminación, fraude y explotación, y las empresas que son víctimas de delitos como corrupción,
robos y violencia, tanto interna como externa. Estamos frente a toda una línea de investigación para la criminología científica, para la política criminológica, la sociología, la economía y, claro, para el impacto sobre la seguridad humana. Realmente la información con la que se cuenta es muy sesgada. En primer lugar, ya lo vimos, la ausencia de denuncias, ya sea por desconfianza o por falta de credibilidad en la justicia, o lo burocrático y tardado que se vuelven los trámites. Hay empresas que la denuncia solo les sirve para fines administrativos, como el cobro de un seguro o tener la justificación por un faltante de dinero. El problema con las denuncias es que en muchos casos se hacen por los montos parciales de la pérdida. Es decir, ¿cuánto es lo que se robaron? Y solo se cuantifica dinero o mercancía. Pero tomando ese ejemplo, una empresa no solo está perdiendo eso, también pierde en reparaciones, instalar de nuevo medidas, reforzar protocolos, el tiempo invertido de los empleados, gerentes, proveedores, la pérdida de operatividad, ventas, atraso en entregas, reemplazo de equipos. Todo esto a veces llega a superar el monto del robo. Es como cuando a un auto le rompen el cristal y echan a perder la alarma para robar un estéreo de bajo valor. Te saldrá mucho más cara la reparación que el bien sustraído, ¿me explico? Pero no todo es malo. Muchas empresas son muy estrictas en los reportes de criminalidad. Varias policías y gobiernos locales hacen esfuerzos tácticos y operativos para brindar el apoyo a las empresas, creando unidades especializadas como policía industrial, bancaria, por hacer recorridos frecuentes a los comercios, llenando bitácoras físicas o electrónicas, instalando botones de pánico, disuadiendo sujetos de riesgo, dando capacitación. Son valiosos esfuerzos sin lugar a dudas, pero es necesario hacer mucho más y hacerlo desde nuestra trinchera, como académicos, como investigadores sociales. Lo primero es dimensionar el problema, tener los datos, concentrarlos, clasificarlos e interpretarlos, porque urge reducir esa cifra negra del 86% para tener un diagnóstico cuantitativo del problema de la victimización empresarial, con números reales o al menos lo más apegados a la realidad. Con esto se puede estimar si la victimización se relaciona más con una alta prevalencia o con una alta concentración. No es lo mismo hablar de robo de mercancía a robo en efectivo con violencia. Hay decisiones estratégicas que tomar con base en si el problema es de más de un tipo que de otro. Un escenario de alta concentración en la victimización nos permite focalizar acciones en las víctimas potenciales por tipo de delito, patrón criminal, análisis de umbrales, modelos predictivos y perfilación criminal, y hacer un mejor uso de los recursos. Por ejemplo, las estadísticas te pueden decir que se presentaron 100 robos, pero resulta que esos 100 robos están distribuidos solo en 3 zonas de la ciudad y a su vez se limita solo a 20 unidades de negocio. La matemática es clara: si me enfoco en prevenir la victimización repetitiva en esas zonas de enfoque, se impacta de manera considerable la estadística. El grado de error es menos, la posibilidad de una captura es mucho más alta, porque pueden ser 100 eventos cometidos por solo 3 o 4 personas. Pero para que esto funcione, es necesario tener el bien más valioso pero también escaso de esta fórmula: información. Información real, actualizada y completa. Yo estoy de acuerdo con Carlos Vilalta, y Gustavo Fondevila, que mencionan que las empresas víctimas múltiple o que son repetitivamente victimizadas deberían ser un grupo victimológico prioritario para dirigir apoyos dentro de una política nacional de prevención del delito contra el sector privado. Como lo mencioné anteriormente, hay esfuerzos que han resultado productivos entre autoridades y asociaciones de empresas, que han definido planes de patrullaje, actuación pública y hasta detenciones de bandas de delincuentes, pero es necesario formalizar estas acciones e involucrar a otros sectores, empezando por los mismos empresarios, las policías federales, estatales y locales, las autoridades fiscales e inclusive el sector académico. No hay fórmulas mágicas ni permanentes. La prevención del delito no es un asunto de ensayo y error para ver qué funciona. Tú y yo podemos contribuir de muchas formas, empezando por difundir cómo las ciencias sociales,
cómo la criminología puede jugar un papel importante en el estudio científico de la victimización empresarial, eliminando mitos, falsas creencias e ideas infundadas de lo que somos y lo que hacemos. Pero lo más importante es que recuerdes que no se trata de ti, no se trata de que te conozcan ni que te extiendan una alfombra cuando llegues a algún lado, se trata de la sociedad. Si tu mantra o argumento es que las empresas no conocen mi trabajo, te pregunto, ¿qué estás haciendo además de quejarte para cambiar esa situación? Hay que ver menos hacia atrás y más hacia adelante, transformar amenazas en posibilidades, problemas en desafíos. Te guste o no, estés de acuerdo o en contra, no importa, esto nos supera a ti y a mí. Las maneras clásicas de hacer criminología han quedado obsoletas. El momento actual es sin duda óptimo para generar debate, hacernos nuevas preguntas, repensar los modelos existentes y diseñar otros nuevos. Los y las profesionales de seguridad tenemos que ser de la época que nos ha tocado vivir. Por eso, en este tiempo de cambios, se nos presenta una oportunidad para hacer que la criminología funcione al servicio del ser humano. Hace tiempo hubo gente que tomó decisiones que nos trajeron hasta hoy. Las acciones de hoy van a definir el futuro en que viviremos mañana. De ahí la relevancia de ver más allá del corto plazo hacia un espacio de tiempo más amplio y profundo. De ahí la relevancia de poner la criminología en movimiento. Soy José Luis Prieto. Me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor. Si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.